orar pidiéndole al Espíritu Santo que sea el que nos guíe y tomando de la misma palabra un texto que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 45, donde dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es decir, que necesitamos una ayuda extra del cielo para leer las Escrituras. No todo el mundo puede leerla y entenderla o descubrir o ir deshojando sus misterios en una sola leída. Muy pocos leen la Biblia completa. Algunos libros son muy difíciles, muy fuertes de entender. Por tanto, si nosotros queremos saber sobre quién era Jesús, sobre su pensamiento, sobre lo que él hizo, sobre su legado, sobre lo que él dejó, sobre sus enseñanzas, pues qué más que los evangelios. Por eso, cuando los cristianos evangélicos se denominan cristianos evangélicos, es porque son seguidores de Cristo y de la doctrina plasmada en los 4 evangelios de la Biblia. Primero que nada, les puedo decir que la Biblia está conformada por 2 partes. Básicamente son 2 partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Pero por supuesto también vemos que en el Antiguo Testamento no solamente es el Viejo Pacto, sino allí está la ley. Allí vamos a encontrar muchos libros, y hablamos de libros, por ejemplo, el libro de Génesis, el libro del Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números, Deuteronomio, que son lo que llaman el Pentateuco, los 5 primeros libros, y que también se llama como la Torá. Muchas veces personas creen que están descubriendo algo nuevo cuando dicen estoy estudiando la Torá. Pero si la Torá está en la Biblia, la Torá son los 5 libros de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia. Y muchas veces hay cierto peligro cuando tú le quieres poner a la Biblia como que una interpretación, ¿no? Que te quieres ir por una corriente o por otra de acuerdo a cómo interpretan o cómo están interpretando la Biblia. La palabra es bien clara y dice que a la Biblia no se le puede agregar ni se le puede quitar nada, ni una jota ni un punto. Está claramente estipulado en la Biblia. Nadie puede cambiar o modificar o agregar o poner nada de la Biblia porque es exactamente como está, así debe ser interpretada. Que si quitaron unos libros, que si pusieron otros, que sea conveniencia de la iglesia, que esto y que lo otro, pero la tenemos. Tenemos lo poco que pudieron haber dejado, está aquí, está en la Biblia. Y ya con este poco que dejaron, hay bastante que analizar y hay muchísima riqueza de promesas, mucha promesa. Hay mucho que develar, hay muchas mentiras que se desmontan al tú leer realmente la Biblia. Ahí vamos a decir toda una vía para transformar, porque la Biblia, o a través de la Biblia, se revela Dios, se va revelando Dios para la redención de la humanidad, porque la humanidad evidentemente es una raza caída. La humanidad cayó en el pecado y sencillamente nunca quiso tomar a Dios como su guía, como su redentor, como su Señor. Siempre estuvo en rebeldía y en rebelión contra Dios, sacándolo de sus vidas. Lo paradójico es que luego culpan a Dios por todas las cosas malas que ocurren. Pero lo importante es que encontremos el camino para reconciliarnos nuevamente con Dios, y ese es Cristo. No hay otro sino Cristo. Sin embargo, seguimos. La Biblia la encontramos, por supuesto, partida en 2 o en 2 grandes partes, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento encontramos estos 5 primeros libros, pero también hay libros sapienciales, están los Salmos, están los Proverbios, están todos los libros de los profetas mayores, los profetas menores, que son bellísimos. Isaías es uno de mis favoritos, que muchos eruditos lo llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, porque habla claramente de la venida y llegada de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el Nuevo Testamento, si quieres conocer toda la doctrina
de Jesús, pues tenemos los 4 evangelios. Está Mateo, está Marcos, está Lucas y Juan. ¿Cuál te recomendaría yo comenzar a leer? El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene algo que no tienen los otros, tiene como la facultad de llegar a tu espíritu, a tu alma, como entrar de una manera diferente. Los otros son un poco más históricos. Cada uno tiene su particularidad, su velocidad en el relato de los hechos de Jesús, pero también puedes comenzar a leer con el que tú quieras, pero yo te recomendaría el Evangelio de Juan. Y luego empiezas, el primero que aparece en la Biblia es Mateo, luego Marcos, luego Lucas y el último es Juan. Empezarías por el último de acuerdo a lo que te estoy yo recomendando, ¿no? Pero también quiero agregarte en esta parte que solo 2 apóstoles de estos 4 evangelios, solo 2 fueron los apóstoles que anduvieron con Jesús, que fue Mateo y Juan. Marcos y Lucas fueron posterior y ellos simplemente hicieron una recopilación tomando por supuesto la fuente primaria, que fueron los apóstoles, en especial Pedro. Y Lucas fue un médico griego, un historiador que se dedicó a recopilar todos los hechos alrededor de Jesús, también cuya fuente fueron sus apóstoles, los que anduvieron con él. Y también de él se dice que es el autor de Hechos de los Apóstoles, que es el primer libro que viene luego de los 4 evangelios. También encontramos en el Nuevo Testamento no solamente los 4 evangelios, sino también las cartas. Está Hechos de los Apóstoles, escrito que son los primeros pasos de la iglesia cristiana, todo como comenzó, y luego vienen las cartas paulinas, que son las cartas del apóstol Pablo. Están las cartas generales, que hablan, por ejemplo, la carta de Juan, la carta de Pedro, las cartas de Santiago, las cartas de Judas. Y está Apocalipsis, que es escrito por el apóstol Juan, y está al final, pero él tiene este libro tiene una categoría diferente, porque es profético y escatológico, tiene mucho que ver con lo que vendrá, con los tiempos en los que nuestro Señor Jesucristo vuelve y regresa, y donde la tierra como la conocemos, el cielo como lo conocemos va a pasar, y es donde viene la gran, vamos a decir, el gran retorno de nuestro Señor, pero ya no manso como la primera vez, sino ya con la vara de justicia, hacer justicia a todos aquellos, a su pueblo, a su iglesia, a tomar a su iglesia y por supuesto a poner orden en esta historia que es la humanidad. Bien dicho todo esto, les puedo decir que antes de orar debemos inspirarnos por el Espíritu Santo, debemos orar antes de leer, debemos pedirle al Señor que nos dé la capacidad de entender, de comprender aquello que vamos a leer, que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos instruya. Y comenzamos a leer. Del Nuevo Testamento, vuelvo y les repito, les recomiendo el Evangelio de Juan. Y al terminar el Evangelio de Juan, comienzas con el Mateo, con Marcos, con Lucas, y luego sigues con vas de acuerdo al orden. Así lo hice yo. Del Antiguo Testamento podríamos comenzar, o les podría recomendar los Salmos. Los Salmos son bellísimos, la mayoría de ellos fue escritos por el rey David, un rey que tuvo Israel de acuerdo al corazón de Dios, o sea, fue un rey que Dios vio y tuvo mucha gracia ante los ojos de Dios y fue bendecido por él. Y de allí es de donde viene nuestro Señor Jesucristo, de la casa de David. Bien, también están los Proverbios. El libro de los Proverbios es una guía espectacular para la vida diaria. Es la sabiduría perfecta para poder implementar en nuestro día a día. Y allí nos vamos dando cuenta, y en la lectura de la Biblia tiene que ver mucho con la capacidad para nosotros autoanalizarnos. O sea, tenemos que vernos a nosotros, no, la Biblia no es para ver a otros, sino para vernos a nosotros. De hecho, la palabra
está descrita en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos viendo todo lo que la palabra puede hacer en nuestras vidas. Afecta el alma, afecta el espíritu, afecta el cuerpo físico, cuando hablamos de que puede disertar, cortar las coyunturas y los tuétanos. Estamos tocando nuestro cuerpo físico, discierne nuestros pensamientos, es decir, que hasta todo el cuerpo mental de una persona es afectado, y las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón. Porque en el corazón, y del corazón mana la vida, y del corazón también todo el proceder del hombre. Muchas veces nosotros no sabemos lo que tenemos en nuestro corazón, pero el Señor sí. Nosotros no podemos engañar al Padre. Y cuando leemos la palabra, estamos frente a un espejo, mirándonos fijamente y dándonos cuenta de cuánto debemos transformar en nuestras vidas. Si tenemos esa capacidad reflexiva, entendemos que si andamos bien o si andamos mal. Si estamos por el buen camino o no estamos por el buen camino. Y por supuesto, la palabra es vida. La palabra es lo que te va a dar luz. La palabra es una lumbrera en nuestro camino. Es lo que nos va abriendo, es lo que nos instruye, es lo que nos guía. Es el Señor mismo dándonos consejo para obrar, para conducirnos en la vida. Y también nos vamos a dar cuenta de las miles de promesas que están allí contenidas. Yo particularmente me dediqué a subrayar. Yo subrayaba con un lapicito bien afiladito y una reglita, todos los versículos, y le ponía un pequeño asterisco a los versículos que a mí me llamaban la atención, donde yo veía una promesa, donde yo veía algo que necesitaba meterle más lupa. También en mi primera oportunidad que hice, lo hice con puro creyón, no bolígrafo, no marcador, sino un crayoncito de grafito, y yo subrayaba. Iba subrayando, leyendo, me leía un capítulo al día, 2 capítulos al día, depende de la emoción que me generaba la lectura. Llegaba incluso hasta 3 capítulos al día. Es decir, yo me tomé mi tiempo, no quería llevar una carrera de velocidad, solo quería ir poniéndome en la palabra y dejando que ella hiciera lo que tenía que hacer dentro de mí. La iba digiriendo, la iba disertando y me iba mostrando la María Eugenia que debía irse, vamos a decir, modificando, cambiando para mi bien. Luego, en una segunda oportunidad en que empecé nuevamente a leer el Nuevo Testamento, ahí me armé de colores. Y empecé a utilizar colores, el color naranja para un tipo, por ejemplo, cuando era Dios el que hablaba, el amarillo cuando sentía que era doctrina, el azul cuando hablaban del Espíritu Santo, el rosado para el amor, cuando se tocaban las doctrinas del amor. Es decir, yo me hice de toda una serie de técnicas, vamos a decir, de técnicas. Yo quería mostrarles un poco por aquí, si puedo mostrar, para que vean un poco cómo está mi Biblia. Vamos a ver si se puede apreciar. Yo, eso sí, la subrayo muy delicadamente, que no parezca una ofensa a la palabra, por supuesto, sino algo muy bonito, y donde yo puedo inmediatamente identificar a mí, porque yo soy muy visual. A nivel visual, lo que a mí me va llamando la atención. Y esto me ha hecho a mí cambiar y no solo cambiar, sino me ha ido nutriendo a nivel espiritual de una manera tan maravillosa que pues doy fe, doy testimonio del poder transformador de la lectura de la palabra. Importante, muy importante, porque yo me he dado cuenta que en las redes a veces salen versículos y dice que está en tal parte, tal versículo, y yo lo busco y no es. Me ha pasado.
Me ha pasado que colocan como versículos que no son de verdad, no son reales. También es importante que un versículo no lo desconectemos del que está arriba ni del que le sigue. Es decir, todos los versículos tienen un contexto y jamás deben salirse de ese contexto. No debemos inventar significados que extrayéndolo de la manera, del contexto donde fue escrito. Eso es un error, no se debe hacer. Del Antiguo Testamento me leí Eclesiastés, me encantó, escrito por el rey Salomón. Por supuesto, Isaías es mi profeta mayor favorito. También Jeremías, por supuesto, porque él fue un profeta que se desarrolló, o parte de su desarrollo fue en el exilio, cuando todo el pueblo de Israel fue al exilio en Babilonia. Y luego empecé a leer desde Génesis, ya de manera seria y ordenada, de la misma manera. Me leía 1, 2 o 3 capítulos. Habían capítulos muy emocionantes y había situaciones donde yo no entendía por qué estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo, pero luego era como que si el Espíritu me decía, esta es la razón de esto y de esto y de esto. Y es como me revelaba el misterio que había detrás del evento. También me lo tomé de la misma manera, poco a poco. Iba un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Podía agarrar un libro del Antiguo Testamento y me leía uno del Nuevo Testamento. Y hacía eso sí, de manera disciplinada. Y había una hora específica, yo siempre escojo las mañanas. Es mi hora en la que yo me estoy tomando mi té con mucha tranquilidad, luego de orarle al Padre, darle las gracias por un nuevo día, por todas las cosas maravillosas que ese día Él pondrá en mi vida. Le doy gracias de antemano por lo bueno que Él va a hacer conmigo ese día. En las noches, por lo general, hago un recuento de lo que ha pasado en mi vida y le doy gracias, lo alabo, lo honro, me encanta cantarle. Eso fue también una perla hermosa que conseguí en la Biblia, que habla de que el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Es decir, cuando tú cantas, por mucho que tú estés deprimido, por mucho que tu corazón esté triste, cuando tú le cantas al Señor, desaparece y te llenas de ese gozo. Es como que si de verdad tú le hicieras un trono al Señor para que viniera a posarse en él. Y te recomiendo, así no tengas buena voz, cántale al Señor, alábalo, hónralo, adóralo, dale gracias. Tu vida cambia completa y absolutamente, y entrega todo en sus manos. Todo, absolutamente todo. Cuando entregamos nuestros planes en Dios y le decimos que se haga tu voluntad y no la mía. Yo puedo querer que pase esto, pero si tú quieres que pase esto otro, pues es tu voluntad y yo la acepto y siempre será mejor, porque el Señor tiene para nosotros planes de bienestar y no de mal. Y siempre Él lo hace de manera perfecta, en el momento justo y bajo sus condiciones, que son siempre las mejores. Bueno, no sé qué más podría decirles hasta el momento. Si puedo seguir con este ritmo de enseñanza hacia el que lo desee. Espero esto les sirva. Vuelvo y repito, para esta audiencia que nunca ha tocado la Biblia, que le da fastidio, que no la abre pero no le encuentra sentido, pero también tiene un momento de su vida, está en un bache de su vida, porque por lo general el Señor se fortalece cuando nosotros estamos completamente en debilidad. Es decir, en nuestra debilidad el Señor se glorifica. Allí es cuando Él aparece como ese poderoso gigante para levantarnos y hacernos ese cambio que nosotros estamos esperando. Y Él es el único que lo puede hacer. Es el único. Y les doy mi palabra de que es así. Sin embargo, cada quien tiene su momento, vuelvo y repito, cada quien tiene su proceso, cada quien decide. Pienso que sea cual sea tu religión, sea cual sea tu preferencia, el leer la Biblia te va a cambiar y te va a hacer mirar el punto donde estás, el punto donde estás parado. O sea, si estás en el punto correcto de tu camino o estás totalmente equivocado y tienes que dar una vuelta en U. Es decir, el Señor es el que corrige tus veredas. Una cosa es lo que tú piensas, una cosa es lo que tú deseas, pero el Señor es el que tiene la última palabra. Y si tú eres su oveja, nada te va a salvar de que te llame en algún momento, déjale al botón y te agarre con su callado y te traiga hacia sí. Aleluya, que así sea. Amén. Bueno, un abrazo enorme. Los amo en el amor de Cristo. Que Dios me los bendiga y me los siga
cuidando, porque Él, aunque tú no lo veas, está obrando.